que todo lo que la Torá dice, ¿no? Entonces la Torá habla de cosas que pasaron en algún lugar. Entonces algunos que dicen, ¿cómo se va a demostrar eso? Es imposible. Y algunos al revés dicen que la arqueología, excavando, demostrás que lo que la Torá dice no es verdad. El artículo es justo al revés. Cada vez que la Torá habla de una ciudad, después se investiga y se descubre. ¿Eso qué demuestra? Que lo que dice la Torá es verdad. O sea, la arqueología es una prueba buenísima para demostrar que toda la Torá es verdad. ¿Entendieron la idea? Muy bien. Acá lo llama así. Sodoma y Gomorra es Sedom y Amorá. La Biblia, el Tanaj, la Torá, tiene razón. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Leo yo? ¿O leen ustedes? ¿Qué prefieren hoy? Hoy está según estados de ánimo. ¿Leo yo o leen ustedes? Leo yo. Bueno. El tema, el descubrimiento del siglo. ¿Le puse un título lindo? Está bueno. Para aquí poner este título, me parece bueno. Es marketing. El descubrimiento del siglo, ¿no? ¿Qué fue? Dice así. Recuerdo, dice el Rab, que de adolescente leí un apasionante libro llamado, miren y la Biblia tenía razón, en hebreo. Y el Tanaj tenía razón. Cuando decimos la Biblia, nos referimos a los libros de Am Israel, ¿no? Los 24 libros. Que me introdujo por primera vez al tema de arqueología bíblica. ¿Por qué decía, y el Tanaj tenía razón? A través de eso empecé a investigar el tema de arqueología. El libro escrito por un alemán que luchó contra los nazis, Werner Keller, 1908 a 1980, fue publicado en 1955, ya tiene muchos años, ¿no? Y su autor, con la limitada, miren, limitada, ¿cuánta información teníamos? Hoy tenemos mucha más, ¿no? Con la limitada información que tenía a su disposición, hizo un gran servicio a los estudios bíblicos. O sea, te demostró un montón de cosas, que lo que la Torá dice ahí pasó acá, lo que la Torá dice... Hay algo... En mi época había un viaje que se llamaba Mahané Tanaj. ¿Lo conocían? ¿Qué era? Se llama Mahané Tanaj, como campamento, como viaje del Tanaj. ¿Cuál era la idea? Venían a Israel, primero estudiaban un montón de cosas de la Torá y después estudiaban una cosa y lo llevaban al lugar. Y le mostraban, acá pasó todo eso. Después estudiaban otro tema y lo llevaban al lugar. Es impresionante, ¿no? Eso es lo que quisiste de historia. Porque vos lees la historia y la vivís acá. Porque acá en cada metro cuadrado hay historia. Cada vez que excavan acá descubren algo. A veces muchas rutas, están haciendo una ruta, hay que hacer la ruta, descubren, se para la ruta. Porque siempre descubren cosas, porque todo es historia en Israel. ¿Entendieron? Ya que demostró, en primer lugar, que ningún descubrimiento arqueológico contradice la narración de la Torá. ¿Entienden el argumento? Nada de lo que se descubre, porque es importante decirlo, porque te venden la contraria, te dicen que no. Dice, todo lo que se descubre en la arqueología demuestra la Torá. Y en segundo lugar, que a pesar de los miles de años, porque pasaron miles de años, siguen apareciendo sólidas evidencias, pruebas, de las historias y relatos bíblicos. ¿Entendieron? 2. Todo lo que se descubre nunca contradice. 2. Y lo que se descubre demuestra todo lo que dijo. ¿Se entendió? O sea, no hay contra y hay a favor. Muy bien. ¿Por qué? A ver, deme un ejemplo. ¿Qué podría hacer? Que descubras algo y eso contradiga la Torá. Es medio raro, ¿no? No, digamos que la Torá diga algo A y vos descubrís algo que es miles de años y eso dice B. Entonces, es contradicción. ¿Entendieron? ¿Pasó algo así alguna vez? No. Pero, ¿entendieron? No, que contradiga, ¿no pasó? ¿Pasó que a favor? Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto. ¿Está bien? ¿La Torá habla de las 10 plagas de Egipto? ¿Hay en otro lado que se hable de las 10 plagas de Egipto? No en la Torá. ¿Encontraron algún papiro o algún documento, una estela en la piedra? ¿Entendieron lo que digo yo? No una, más de 7, 8. ¿Está bien? Hablando de las plagas de Egipto. Eso es prueba de que las 10 plagas de Egipto que la Torá dice, pasó. Porque ahí lo está contando un egipcio. Un egipcio está contando lo que estamos viendo en nuestro país. No se puede creer. Hubo una oscuridad que no se veía nada. Dice, de repente el agua no se podía... Ahora,
¿Cómo un egipcio está diciendo eso? Porque lo está viendo. Ah, entonces lo que dice la Torah es verdad. Exacto. ¿Entendieron? Hay un montón así. Bueno, sigo. Pero Keller hizo una predicción. ¿Qué es una predicción? Que él dijo algo que, a ver, si tenemos razón, tiene que pasar esto. En la que afortunadamente se equivocó. Hoy, vamos a ver, lo cito. Hoy día podemos afirmar con completa seguridad que toda búsqueda de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, que se pretenda realizar en el futuro, será completamente inútil. Él dijo así: si querés encontrar restos de Sodoma y Amorá, eso nunca va a ser posible. ¿Por qué no? Él dijo, pues el enigma de la ruina y desaparición de ambas ciudades hasta hoy en día no ha sido aclarado. Página 47 del libro. ¿Está bien hasta acá lo que dijo él? Él dijo, la verdad, descubrir Sodoma y Gomorra sería muy difícil. Miren lo que se encuentra en 2018. Pero muy recientemente, en el 2018, un grupo de arqueólogos modernos han descubierto los restos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tremendo, ¿no? Encontrar algo así. Después del cataclismo que hubo ahí. ¿Se acuerdan? El fuego y el azufre y murieron todos. O sea, no, yo dije cataclismo como que dije algo... Sí, pero... Está bien, está bien. Después de la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue? ¿Qué dice la Torah? ¿Que cayó qué? ¿Cómo se destruyó Sodoma y Gomorra? Dios manda un castigo, ¿no? De fuego y azufre. Y sería algo tipo volcánico, ¿no? Y desapareció la ciudad completamente. Después de 3.000 años encontrar restos de eso sería extraordinario, ¿no? Dice que lo encontraron. El fuego y el azufre después de tantos años como que desintegrarían todo y es difícil encontrar restos. Pero hay alguna manera de encontrar. El profesor dijo, me parece que nunca va a pasar. Y en el 2018 encontraron. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Entendieron? Los restos de la ciudad de Sedom cerca del Mar Muerto. ¿Está bien o no la ubicación? ¿Era cerca del Mar Muerto? Sí. Increíblemente, también han podido verificar de una manera extraordinaria cuál fue la naturaleza de catastrófico evento. También por eso podemos explicar cómo Dios lo hizo. Dios hace todo, ¿no? Si yo ahora explico cómo Dios lo hizo, ¿está mal? ¿O está bien? Digan, defiendan o no. Si yo ahora trato de explicar cómo Dios hizo ese castigo, si yo trato de explicarlo, ¿estoy contradiciendo lo que Dios hizo? No, porque estás No. diciendo que lo hizo. Exactamente, estoy diciendo, Dios lo hizo y de qué manera. Cuando vinieron las langostas a Egipto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no había lo que comer, que pidieron carne y Dios mandó un montón de codornices? ¿Cómo las mandó Dios? Dice el pasuk. Mandó un viento muy fuerte del lado del mar y trajo todas las codornices. Entonces, ¿cómo aparecieron las codornices? ¿De la nada? No. ¿Quién mandó el viento? Dios. Entonces, Dios ¿cómo maneja el mundo? De manera natural. ¿Entendieron la regla? Entonces, si ahora Dios mandó un fuego y azufre, ¿puede ser que yo le busque cómo Dios lo habrá hecho? ¿En algo de la naturaleza? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, puedo apuntar a qué apuntarían, a ver. A fuego grande. O puedo a un volcán, pero no sé qué volcán hay en esta zona. Medio raro, ¿no? Porque no conocemos volcán. O otra aplicación, algo de abajo de la tierra, algo de arriba, podría ser algo ¡boom! Sí, de arriba. ¿Qué podría ser? Algo que pega y pega duro. Rayos. Podrían ser rayos y otra, un meteorito. Podría ser que ¡boom! Cuando pega un meteorito es como una bomba atómica varias. ¿Entienden? Y tremendamente te arrasa todo. ¿El Mar Muerto qué zona es? Del mundo. La zona más profunda. Vieron que cuando van al Mar Muerto dice, acá estamos a 300 metros debajo del nivel del mar. Después siguen. Acá estamos a 400 metros. Acá estás en el lugar. Porque es profundo, profundo. ¿Entendés? Entonces, bueno, el tema de un meteorito pegando duro también. ¿Entienden la idea? Está buena, ¿no? La teoría. Está buena como teoría, está buena. ¿Cuál fue la naturaleza de catastrófico evento que, de acuerdo a la Torá, llevó a su total destrucción? La historia es apasionante, pero necesitaré de la paciencia del lector. Voy a tener la paciencia del lector. Está bien, porque hoy en día es todo rápido. Pero al Rab le gusta explicar bien las cosas. Te tengo que explicar. Para explicarla con detalles. O sea, quiero explicar cómo demostramos que esto es lo que pasó. ¿Está bien?
Va. 1. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? ¿Era una zona muy fértil o no? ¿Linda o no? La Torá la describe como. Sí, como fértil. Como muy fértil. Dice que Gan Hashem. ¿Qué es Gan Hashem? Gan Eden. Como el Gan Eden. ¿Por qué la eligió? ¿Por qué lo quería ir a vivir ahí? Sí, porque es muy rica. Todos frutos, árboles, frutos de sol. Era mucha paz. Entonces, a todos les gusta vivir ahí. ¿Está bien? Así es descrito Sodoma y Gomorra, que no quedó nada. La Torá menciona Sedom en castellano, Sodoma, en las perashot que leímos estas últimas semanas. Leslejá y Bayera. La última fue Hayesara. Abraham y Lot tenían mucho ganado. Tanto que los pastores de ambos terminaron peleándose por el territorio. Ahora no había lugar, se pelean los pastores de Lot y de Abraham. Y para evitar escalar el conflicto, Abraham le propone a Lot que se separen. Abraham le dejó a Lot, si él quiere ir al norte, Abraham va al sur, y viceversa. Entonces la Torá describe lo que llevó a Lot a decidir dónde. Entonces Lot dice por qué eligió ese lugar. Bereshit, capítulo 13. 10. Entonces Lot levantó la vista y vio todo el valle del Yardén, hasta Tzoar. ¿Hoy conocen alguna ciudad en Yamamela, Tzoar? ¿Fuera de la zona de los hoteles del Mar Muerto o no? ¿Vieron qué linda es la zona? ¿Le gusta o no? El Mar Muerto. A algunos no les gusta porque es muy salado, a otros les gusta porque es todo Tzoar, linda, la vista es linda. Hay una zona que hay hoteles de 5 estrellas, ¿vieron todos los hoteles? Se llama Embokek. Es cuando vas en el autobús en el máximo. Ahí hay una ciudad que se llama Tzoar. Un pueblito, como un iyú, chiquito, no sé cuántas familias viven. Dice que él vio todo hasta Tzoar, que era tierra fértil, como un jardín bendecido por Dios, como la tierra de Egipto. Bien. Como el jardín bendecido por Dios, ¿qué jardín es? Este paso me parece muy importante. La pregunta es si el Gan Eden existió. ¿Existió el paraíso terrenal? Literalmente, ¿hay un lugar físico en la tierra que fue así? Acá que dice que Sodoma y Gomorra era parecido al Gan Eden. Si no existió, no puede decir así, ¿no? Está buena la prueba que también fue un lugar físico. Ahora no sabemos dónde queda hoy en día. ¿Sabemos dónde queda el Gan Eden? Si sabiésemos dónde queda el Gan Eden, es un misterio, ¿no? Pero si hoy en día no sabemos, en algún lugar tiene que estar, ¿no? ¿Está bien? Les doy una teoría, porque hoy en día conocemos casi todo el mundo, entonces ¿por qué no lo vemos? O sea, tendría que estar en algún lugar escondido. También otra teoría puede ser que esté a lo mejor bajo las aguas. Si está bajo las aguas no lo puedes descubrir, ¿entienden? O está en algún lugar exótico y no sabemos dónde es. También puede ser. No conocemos todas las selvas y todos los bosques, ¿no? ¿Está bien? Pero como es más cerca de Israel, es medio dónde estará. Bueno, así esta zona, antes de que Dios destruya Sodoma y Gomorra, era muy linda. Lot habitó en las llanuras y fue extendiendo sus tiendas hasta Sedom. Lo primero que aprendemos en este texto es que esta zona era muy fértil, algo que contrasta en absoluto con la extrema aridez de los alrededores del Mar Muerto. Ahora, si esa zona era muy fértil, hoy en día el Mar Muerto, muerto, no tiene nada. Entonces medio raro. ¿Qué pasó ahí? La segunda referencia dice que Sedom era como Egipto. Dice que era como Egipto. ¿A qué como Egipto puede ser si es una zona muy fértil? ¿Qué zona de Egipto es la muy fértil? Del río Nilo. Todo el río Nilo, ¿por qué se enorgullece Egipto? Porque tienen agua todo el año. ¿Está bien? Porque es el río más largo del mundo. El más ancho. No, el más ancho lo tiene Argentina, el Río de la Plata. No, pero de verdad, es un chiste, ¿verdad? Más largo que el río Nilo. Esperen. El Río de la Plata es el más ancho, tanto que vos ves parece un mar, no parece un río. O sea, vos ves hasta la otra punta y no lo veo. Si esto es un río, esto no parece. Bien, un río no es un río. Un río no es que vos no ves la otro lado de la. Por eso es el. Está bien, no importa. El Río de la Plata es el más ancho del mundo. Pero no tiene nada que ver. Río Nilo, puede ser que no sea el más largo, el Amazonas puede ser más largo que el Río Nilo. Después lo googleamos. Después googleamos y buscamos kilometraje de Río Nilo. Pero en Egipto, como tiene mucha abundancia, entonces siempre como que no le faltan las lluvias. En verdad siempre, para que el río Nilo esté lleno, depende de lluvias, pero parece que siempre tiene mucha lluvia. Entonces como que dicen, no pasa nada si no llueve, igual siempre tenemos el río. ¿Entendieron? Entonces, si era parecido a Egipto, esa zona significa que era de riego buena. ¿Está bien entendido? Entonces, era una zona muy fértil, que hoy en día no quedó nada, por eso es difícil encontrarla. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hago algo más y os voy a recreo? ¿Hacemos un recreo? Espera, a ver. ¿Termino la hojita? Termino la hoja. Hay dos puntos especiales que caracterizaban a Egipto.
A ver, uno, en primer lugar, que a diferencia de todos los demás países del Medio Oriente, Egipto no depende de la... Interesante, esa no la pensé. Todos los países del Medio Oriente les escasea el agua. ¿Vieron? Tiene mucho petróleo, pero agua no tienen. Egipto es el que más agua tiene. No depende de la lluvia, depende del Nilo. Y las sequías, por lo tanto, no le afectan. ¿Entienden por qué? Si no llueve, no llueve nada. En Egipto no pasa nada porque el agua les viene del río que llovió en las otras montañas que vinieron, ¿entienden? Que viene de lejos. Por esta razón, Egipto era el destino favorito de los que se escapaban. Déjenme ver la frase nada más. ¿De dónde se escapaban? De las sequías en otras regiones. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham tiene sequía, ¿dónde va? A Egipto. Y Isaac también, que después Dios le dijo, no bajes hasta Egipto, quédate en Gerar. Pero, ¿por qué iban a Egipto? Está buena la explicación al Rab, es muy buena la explicación al Rab, nunca la pensé. ¿Por qué siempre iban a Egipto? Si había sequía en Israel, ¿por qué vas a Egipto? También hay sequía en Egipto. No, pero en Egipto tenés el río. Muy buena la explicación. Descubrimientos arqueológicos afirman y demuestran y comprueban mucho más lo que la Torá dijo hace 3000 años. Porque se va encontrando todo lo que si la Torá dice pasó esto en este lugar, se encuentra. Si pasó en este lugar, se encuentra. La más difícil era la de Sedom Amora. ¿Por qué? Porque después de eso que pasó ahí con fuego y azufre y se destruyó todo, van a encontrar algo 3000 años después. Eso es lo que dice el Rab, que fue extraordinario, que también lo encuentran. ¿Está bien hasta acá? Estábamos hablando de una introducción. Dijimos que la zona de Sedom Amora era muy linda y muy fértil. Así lo describe la Torá, como Egipto en el sentido que había como el río Nilo, que es muy fértil, o como el Gan Eden. Y por eso Lot eligió vivir ahí. ¿Está bien? Voy. La Torá, ¿tienen? ¿La Torá? La Torá, ahora tenemos el rete de alguna, no importa. La Torá hace alusión a las migraciones de nuestros patriarcas a Egipto innumerables veces. A ver cuántas veces se acuerdan. Fuera de las dos que dije antes, ¿hay otra más? ¿Que cuando hay sequía van a Egipto? ¿Cuál es la más importante? La de los... Yo sé, pero hay una más importante que fueron a Egipto. Lo sé, a Israel. ¿Cómo termina Bereshit? ¿Por qué bajan a Egipto? ¿Te acuerdas el sueño de Yosef de las 7 vacas? O sea, porque no había comida, había sequía. O sea, fíjense, siempre que hay sequía, bajan a Egipto. Antes dijimos la de Abraham, después la de Isaac y la de todo Israel. Siempre lo mismo. Hay un área en el norte de Egipto, acá el Hidush. Esperen, les digo. Sur de Egipto, no. Está bien. Hay un área en el norte de Egipto que se la conoce como el delta del Nilo. Es la parte más fructífera. Delta del Nilo. Allí el caudaloso río se divide en canales y transforma toda esa zona en un extraordinario vergel natural, extremadamente fértil y próspero. ¿Entienden? Tenés el río Nilo, ¿está bien? Hay un montón de canales, un montón de agua. Entonces, ¿cómo es la zona esa? De mucho riego. Entonces, para cosechar, para sembrar y cosechar es buenísima. ¿Entendieron hasta acá? Bien. Esta es la zona de Goshen. Justo, ¿qué zona era Goshen? Donde vivían los Yehudim. ¿Se acuerdan que ellos eran pastores y tenían vacas, cabritos, todo? Entonces, ¿cuál era la mejor zona para los Yehudim? Goshen. ¿Se acuerdan que los egipcios no comían carne? Porque los endiosaban. Pero los Yehudim teníamos. Entonces los Yehudim vivían en Goshen, que era la zona más fértil. Los arqueólogos llegan a esta zona, miren cómo se llama, Avaris, donde vivieron los judíos. Antes de la destrucción de Sedom y sus alrededores, el río Jordán tenía canales o desembocaduras que creaban un delta alrededor de la ciudad y fertilizaban la región. Esta zona de los dos lados del río Jordán debe haber sido muy próspera, ya que también dependía de las lluvias, y es lógico entonces que acudiera a ella los caminantes o los pobres, como cuenta la Torá que sucedió con Lot y los extranjeros que buscaban albergue. Acá va la acotación. ¿Me siguen? Mírenme a mí. El delta del Nilo es una zona que tiene muchos canales y era muy buena. ¿Qué había en Israel parecido? Al lado, ¿qué río tenemos? El río Jordán. Si viene el río Jordán y tenés un montón de canales que salen, esa zona, ¿cómo se hace? Muy fértil. ¿Entendieron la teoría? Esa era la zona fértil al lado del Mar Muerto. Pero es cuando el Jordán desemboca. ¿Conocen un poco de geografía de Israel? O sea, tengo acá el Mar Muerto, ¿está bien? Y el Jordán viene de acá. Yo antes le dije que en Boquete es abajo,
Pero el Yardén viene de acá, entonces, ¿en qué zona del Mar Muerto sería? La de arriba. ¿Entendieron? Interesante esto, porque siempre se buscaba lo que pasó en Sedom Amorá en la parte de abajo. Pero si no pasó, si fue más arriba no se encontraba nada, ¿entendieron? Porque el tema es donde viene el río y donde había un montón de canales. Sería, hoy en día tampoco lo veríamos así, cuando vamos al Mar Muerto, si viajamos de acá de Jerusalén, pasamos por Jericó. Y después vamos para ahí, bueno. Esa zona en la antigüedad debía ser muy fértil. ¿Está bien hasta acá? Va. Solo para ricos. A ver qué es. La Torá luego relata acerca de los terribles hábitos de los habitantes de la ciudad de Sedom. Era gente mala. Los hombres de Sodom eran malvados y cometían muy graves pecados contra Dios. Estos pecados contra Dios, como vemos en la historia de Lot, eran más bien crímenes contra la humanidad. Eran muy malvados, anti-Gesed. ¿Pero eran millonarios o no? Eran millonarios, pero ¿qué hacían de ese dinero? El mal, no el bien. El abuso a los extranjeros, asesinato, robo, violencia sexual, que estaba normal, era normalizado, ¿entienden? Y del cual todos participaban, desde los jóvenes hasta los ancianos. ¿Cómo sabemos que en Sedom Amorá era gente muy mala? ¿Se acuerdan lo que pasó con Lot? ¿Lot a quién recibe? A los dos ángeles. ¿Qué viene la gente del Sedom Amorá? Y dice que queremos estar con ellos. Del más anciano al menor. Eran todos perversidades sexuales. ¿Qué quieren estar con ellos? Querían tomarlos a la fuerza, violarlos a dos hombres. ¿Ven que eran perversos? No. Era lo peor de lo peor. No había ¿Se acuerdan que dijimos que no había ningún tzadik? ¿Había algún tzadik? Ni uno. El único que estaba era Lot. Que no era tan tzadik. Al fin y al cabo Lot terminó con las hijas. ¿Se acuerdan que lo emborrachan? Otra cosa rarísima. Y de ahí viene Amón y Moab. Lo emborracharon al papá. Y se acostaron con él. Aparentemente pensaban que no quedaba nadie en el mundo. O sea, después de Sedom Amorá, ¿qué pensaron? Que se destruyó el mundo. Que si ahora si ellas no están con el padre, ¿qué pasa con la humanidad? Desaparece, porque no hay nadie. Por eso lo emborracharon. Pero que lo emborracharon es que Lot nunca lo hubiese hecho. Por eso dice que lo emborracharon tanto que no se acordaba nada. Dice, entonces sí, ¿está bien? Porque primero fue la primera, después la segunda. Entonces si el padre se acordaba algo, nunca lo va a hacer. Pero dice la Torá, no se acordaba nada. Y después la segunda. Bueno, ahí viene que pueblos, Amón y Moab. Por un lado la población era muy próspera, pero por el otro lado eran extremadamente crueles, egoístas y capaces de cometer cualquier acto de inmoralidad. De aquí la famosa palabra sodomía. ¿Vieron que se dice? Hizo sodomía o es sodomista o algo así. Es cuando cosas sexuales bajas. ¿De dónde viene la palabra? De Sodom. De Sedom. Dios castigó a Sedom y a sus alrededores con la extinción y la desaparición. La pregunta que hasta ahora nunca se había respondido. ¿Cómo fue exactamente que Dios destruyó la ciudad? Acá viene la teoría. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino el fuego? ¿De dónde vino todo eso? Arqueología. Durante muchos años se creía que las ciudades de Sedom y Amorá se encontraban en el sur del Mar Muerto. Y suponían que la razón por la que no se encontraban las ruinas de esa gran metrópoli es porque la ciudad había sido cubierta desde ese entonces por el Mar Muerto. ¿Entendieron la teoría? La teoría es así, ahí estaba la ciudad, en el sur. Pero después el Mar Muerto la llenó con las sales, con todo. Interesante que el Mar Muerto está lleno de sal y azufre. Entonces no se puede encontrar porque ya no quedó nada. Por eso no se encontraba nada. Esa era la teoría. Esta fue la razón por la que Keller dio por cerrada la búsqueda. Ese que escribió el libro de arqueología. Él dijo, nunca vamos a encontrar nada porque no va... ¿Cómo vas a encontrar algo después está debajo del Mar Muerto? Ya está, no quedó nada. Porque supuso que la ciudad fue tragada por este mar. También asumió incorrectamente que la ciudad había sido destruida por un terremoto. Él dice que eso fue con un terremoto. Sin embargo, esto nunca pudo ser comprobado. Aparte, al describir la destrucción de Sedom, la Torá menciona, caía fuego desde el cielo. ¿Qué ven en esto? Así está escrito en la Torá. Va a caer fuego del cielo. ¿Entra con terremoto? No. Tiene que ser algo que caiga fuego del cielo. Algo que no sucede en terremotos. Otro dato interesante que vale la pena mencionar es que Abraham observó desde su ciudad. ¿Se acuerdan que Abraham va a ver si pasó eso? ¿Y qué ve?
cuando Abraham va a ver Hebrón, las secuelas del cataclismo de Sedom. Abraham vio un humo como de un horno. O sea, ¿qué vio? Va a ver la ciudad que era todo brillante y de repente se ve todo como incendio, ¿no? Y que salía humo. Es lo que vio Abraham. Que se elevaba de esa zona. Algo parecido a la nube de hongo, mushroom cloud, que se produce luego de una bomba atómica. ¡Wow! ¿Entienden? O sea, lo que vio Abraham era algo parecido a lo que pasa después de una bomba atómica. Entonces habrá pasado algo como una bomba atómica. Pero no existían bombas atómicas. Está bien, pero puede ser algo de la naturaleza. Eso es lo que está buscando acá el Rab. ¿Cómo se descubrió la ciudad de Sedoma en nuestros días? ¿Y cómo se explica científicamente el cataclismo que describe la Torá? Acá dice continuará, pero ahí viene la continuación. ¿Está bien? Esperen, ahí va. Acá explica cómo pasó. ¿Cómo se descubre? ¿Está bien? Va la tercera hoja. Esto va acá. Esto va acá. Dale. A ver cuánto llegamos a la tercera. Y vamos al recreo. Me acuerdo que el Rab había escrito este artículo. ¿Me siguen? El Rab habría escrito el artículo, pero se ve que después no tuvo tiempo y no siguió. Entonces, después de un año, el Rab, pero no nos dejó con la incógnita. El Rab, porque lo había escrito en inglés. Y después, bueno, Baruch Hashem, que se lo pedimos, lo escribió. ¿Tienen? Va. Un equipo, acá quién lo descubren, multidisciplinario de científicos. Gracias. Ha presenciado una teoría fascinante que explica cómo la civilización que habitaba en las orillas del Mar Muerto hace unos 3.700 años desapareció de repente. A ver la teoría, El análisis arqueológico de este desastre coincide con asombrosa precisión. A ver, lo que dicen los científicos, si vos agarrás los pesukim, es exacto. ¿Entienden lo bueno? Si yo tengo un pasuk, el pasuk dice la verdad, ¿no? El versículo es la palabra de Hashem. Si yo tengo una explicación científica al pasuk y va igual, genial. Estoy entendiendo lo que pasó. Y puede compararse, miren, con un evento similar ocurrido hace más de un siglo, en Rusia. Miren cómo sacamos conclusiones. Si hay algo parecido que pasó hace poco. Está bueno, ¿no la idea? ¿Qué pasó en Rusia? Miren en Rusia qué pasó. En 1908, una explosión en Tunguska, Siberia, arrasó cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque deshabitado. ¿Entendieron? Una explosión. ¿Qué pasó en Rusia? Sorprendentemente no se encontró un cráter de impacto. ¿Cómo puede ser? Si de repente, ¡pum!, desaparece, a lo mejor tiene que haber un cráter, ¿no? Un agujero gigantesco. Los científicos explican este fenómeno como un airburst, o la explosión de un meteorito, presta atención, a 5 o 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre. ¿Entendieron lo que pasó? Pará, si el meteorito pega, ¿qué hace? Un cráter. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Vieron que hay un montón de meteoritos en el espacio y caen? ¿Pero qué pasa? Baruch Hashem, ¿por qué no nos caen encima? ¿Sabe por qué? Porque se va desintegrando. Se va desintegrando, entonces eso nos sale gracias a la atmósfera y cómo está hecho todo el planeta Tierra para que podamos existir. Pero hay un montón de meteoritos que caen. Bueno, a veces pasan, ¿no? Ahora, dice, este era gigantesco, pasó, esta es la teoría, pero a los 5 o 10 kilómetros se desintegra. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si pasa algo así? No hay cráter. No hay cráter. Eso explicaría por qué no hay cráter. El evento de Tunguska proporciona un modelo que ayuda a entender lo que ocurrió en la ciudad de Sedoma y Gomorra, donde ha ocurrido un fenómeno devastador, pero no se ha encontrado ningún cráter que señale la caída de un meteorito. Las excavaciones arqueológicas en Tal El Amán, miren dónde, en la actual Jordania, ¿dónde sería? ¿Por qué en Jordania? ¿Vieron dónde empieza el Mar Muerto? Estamos en límite con Jordania. Es Israel, Jordania. Bueno, ¿qué encontraron? Han descubierto evidencias de un evento explosivo de alta temperatura que arrasó con 500 kilómetros cuadrados al norte del Mar Muerto. ¿Entendieron? ¿Por qué antes no encontraban nada? ¿Por qué no encontraban nada antes? Porque buscaban en otro lado. Ahora buscan bien. Miren lo que encuentran. Esta explosión habría destruido completamente la civilización de la zona, eliminando a unas 50.000 personas
que habitaban una llanura circular de 25 kilómetros de ancho. Ahora, ¿qué produce con ese meteorito gigante que explota? Obvio que trae como un fuego gigante o como un calor, ¿no? Que hace desaparecer todo. El calor extremo generado por el fenómeno despojó al suelo fértil de sus nutrientes, dejando la región cubierta de una capa de cenizas y sales. Cenizas y sales, Mar Muerto, todo sal. Estas sales producidas por la reverberación de la explosión en el Mar Muerto descendieron sobre la región llevada por vientos abrasadores. La evidencia de este fenómeno se encuentra en los granos minerales incrustados en cerámicas. Miren, si esto de verdad pasó, se tiene que hallar pruebas. ¿Dónde encontraron? Granos minerales incrustados en cerámicas de hace 3.500 años, hallados en Tel El Amán. O sea, ¿qué serían esos granos minerales de esa explosión que hubo? ¿Entendieron? Es como que estás encontrando. Si esto pasó así, 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 yo tengo que encontrar esto. Y encontrás esto. Ah, entonces sí, la teoría es buena. ¿Se entendió? Según la revista Science News, restos arqueológicos indican que ¿cuántas ciudades habían en Sodoma y Gomorra? 5. 5, ¿por qué? ¿Cómo te acordaste? Porque Abraham empezó por 50, ¿te acuerdas? Y si hay 50 tzadikim, ¿por qué empezó por 50? Porque habían 5 ciudades, 10 por cada. Dice, las 5 ciudades desaparecieron repentinamente hace unos 3.700 años, dejando solo cimientos de piedra. La revista de ciencia, ¿entendieron? Science News es de la mejor revista de ciencia del mundo, ¿eh? Lo más nivel de ciencia es esta revista. Fragmentos de cerámica revelan signos de haber sido sometidos a temperaturas tan altas, quizás tan calientes, como la superficie del sol. O sea, algo tremendo. Que transformaron las cerámicas en vidrio. ¿Vieron que cuando se trabaja con la cera para hacer el vidrio con la arena? Bueno. Los hallazgos en Tel Almán incluyen cerámica hecha vidrio, cimientos chamuscados, varios metros de cenizas mezcladas con escombros y una imagen que refleja el relato bíblico de la destrucción de las ciudades. O sea, entendieron cómo funciona la teoría, ¿no? Si esto es verdad, es bueno encontrar algo parecido. Encuentran algo parecido en Rusia. Si esto es verdad, tengo que encontrar algo así, 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 porque esto es lo que produciría esto. Y es lo que se encontró. Entonces, wow. Entonces, estos son los datos de que ahí pasó eso. Arqueológicas de lo que la Torá dice. ¿Está bien? Ciencia y Torá. Muy importante, va en la introducción. Punto número 1. A diferencia de lo que muchos piensan, la arqueología cada vez demuestra más y más que la Torá tiene razón. ¿Está bien? O sea, cada vez que el Tanaj, la Torá o la Biblia, los 24 libros sagrados para Israel, hablan de lugares que pasaron, en este lugar pasó esto, entonces, con la arqueología se descubren los escombros o se descubre dónde pasó y efectivamente lo que la Torá dice se encuentra. ¿Por qué dice? ¿Entendieron lo que quiero decir? Porque hay gente que dice, no, hoy la arqueología va en contra de la Torá. No, eso es lo que quiero decir. A favor. Y se encontraron un montón de cosas. Siempre se encuentran cosas, de verdad. Va a favor y no en contra. ¿Está bien hasta acá? Sí. Hay una persona que escribió un libro muy importante sobre cómo la arqueología va con la Torá. Pero una vez él se jugó, como dijo, miren, todo se encuentra, pero hay algo que nunca se va a encontrar. Lo que pasó en Sedom y Amorá. O en español, Sodoma y Gomorra. Eso fue algo tan grande que es verdad, 100% pasó, creemos en eso, pero no se va a encontrar nunca nada. ¿Está bien? Se jugó como que le parece que no. Y aquí viene el descubrimiento del siglo. Es lo que vamos a ver, que se descubre lo que pasó en Sodoma y cómo habrá pasado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? 2 cosas. Ver lo que está escrito en los Pesukim, ¿no? Porque es la Torá lo que lo describe. Y ver si con la ciencia se podría explicar lo que la Torá dice. ¿Entendieron? Porque Torá y ciencia unidos. Muy bien. Entonces, varias cosas que sabemos de Sodoma y Gomorra cuando Lot elige ese lugar. ¿Cómo lo ve? ¿Por qué lo elige? ¿Por qué le gusta? Muy bonito. La Torá dice como el paraíso de Hashem y como Egipto. ¿Está bien? Eso son los 2 pesukim que dice. ¿Por qué dice?
Paraíso de Hashem, ¿por qué? ¿Qué es? El Gan Eden, que había los 4 ríos y agua y árboles, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué como Egipto? Porque Egipto tiene una parte de Egipto que es la parte más, ¿cómo se dice? Fructífera, que es del río Nilo, que salen todos los canales, creo que tiene un nombre toda esa que es muy... O sea, Egipto normalmente no depende de lluvias. ¿Por qué no depende de lluvias? Obvio que todo depende de Hashem, ¿eh? Está bien. Pero porque ellos tienen el río Nilo, que siempre tiene caudales de agua. Obvio que eso también depende de lluvias en otros lados, para que venga. Pero normalmente, entonces, ¿cuál es la prueba? Que cuando había sequía, ¿qué hacían en Am Israel? ¿Qué ejemplo tienen? Abraham, cuando había sequía, ¿a dónde bajó? ¿A dónde bajó? Bueno, no buscó, pero ¿a dónde bajó? A Egipto, ¿se acuerdan? Isaac, ¿a dónde intentó bajar? También a Egipto, que Dios dijo hasta Gerar. ¿Está bien? Y Am Israel, cuando hubo sequía, bajó a Egipto. O sea, ¿entienden por qué? Porque a pesar que no había lluvias, ahí siempre había agua. ¿Está claro? Entonces, era la zona de Sedom Amorá, era una zona hermosa, con mucha vegetación, tremendamente. Y era parecido a eso. ¿Está bien? Siempre se buscó lo de Sodoma y Gomorra. Sí, ubica más o menos el mapa de Israel. Tenemos el Mar Muerto. Está bien, el norte del Mar Muerto o el sur del Mar Muerto. El norte del Mar Muerto sería paralelo a Jerusalén. Si vamos así, más o menos directo, llegaríamos a Jericó y al norte del Mar Muerto. Siempre se buscó estos vestigios en el sur del Mar Muerto, que sería donde están los hoteles y bajan 100 kilómetros más o menos. En Boquec se llama, si uno va, están todos los hoteles de 5 estrellas lindos en el Mar Muerto, es ahí al sur. Siempre se buscó ahí, pensando que tenía que ver con eso. Nunca se encontró nada, claro, porque ahora van a ver la teoría. La teoría no fue ahí, es en el norte. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué en el norte del Mar Muerto? Era una zona muy fructífera, ¿no? Entonces, aparentemente era esto. Viene el río Yardén desemboca, ¿está bien? Sí. Y ahí había un montón de canales, y había mucha agua, y por eso había tanta bendición. O sea, obvio que no va a ser en el sur de Yamamela, ahí no desemboca ningún río. Estoy hablando donde viene el río más importante de Israel, que es el Yardén. Y ahí había toda una zona tremendamente hermosa, ¿está bien? Bueno, hoy en día no la encontramos. ¿Qué pasó? Esta es la teoría. Vamos a la teoría. La teoría, ¿qué dice la Torá? ¿Cómo fue el castigo? Lluvia de azufre y fuego. Un fuego tremendo y azufre, ¿no? Sí. Sale Abraham vino a ver lo que pasó el otro día y ¿qué ve? Una humareda gigante que sale. Estoy citando a los pesuquí, ¿me entendieron? Cito pesuquí. Sí. Ahora, ¿cuál sería la teoría científica de cómo pasó esto? Obvio, que el que está dirigiendo todo es Hashem. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo buscan esta teoría? La descubren comparando con algo que pasó en Rusia hace 100 años. Se lo voy a leer, esperen. Y es algo parecido también a un efecto de una bomba atómica. Ahora van a ver, esperen. Primero se los leo de aquí, porque esta hoja no se las hice. A ver cuál es. ¿Dónde estoy? Miren, lo leo. Esta hoja no se las di, por ese. La que le di es la cuarta. Bueno, les leo esto, dice así. En 1908, una explosión en Tunguska, Siberia, arrasó cerca de 2.000 kilómetros cuadrados del bosque deshabitado. Sorprendentemente, no se encontró, presta atención, esto es lo raro, no se encontró ningún cráter. Tremendo explosión y no se encontró ningún cráter de impacto, porque sería como un meteorito. Los científicos explican este fenómeno como un airburst, o la explosión de un meteorito que viene, ¿está bien?, a 5 o 10 kilómetros por encima de la superficie. ¿Vieron? Al planeta Tierra llegan un montón de meteoritos. Pero por la atmósfera y cómo está todo esto, no entran. A veces entran algunos, pero ¿sí? Imaginen si entrarían todos los meteoritos. No queda planeta Tierra. Muy bien. Entonces, esta es la teoría. Como pasó algo gigantesco, pero se desintegra. ¿Está bien? ¡Bum! Y hay una explosión gigantesca. Pero un cráter. ¿Entendieron? Ese es el punto. Porque ahí... Depende, considerando que el Yamamela ya estaba el Yamamela, porque siempre dicen, está bien. Y no hay ahí una zona gigante, ahora van a ver. El evento de Tunguska proporciona un modelo de ayuda a entender lo que ocurrió en Sedom y Amorá, donde ha ocurrido un fenómeno devastador, pero no se ha encontrado ningún cráter que señale la caída del meteorito. Las excavaciones arqueológicas en Tel el Amán, ahora ¿dónde se encuentra todo esto? En la actual, o sea, se encontró, sería en Israel y en Jordania, ¿entienden? ¿Vieron? Arriba del Mar Muerto, ¿qué tenés enfrente? Jordania.
¿Está bien? Todo esto, y Israel, Jordania. Se encontró, el actual Jordania han descubierto evidencias de un evento explosivo de alta temperatura que arrasó con 500 kilómetros cuadrados al norte del Mar Muerto. Esta explosión habría destruido la civilización de la zona, eliminando a unas 50.000 personas que habitaban en una llanura de 25 kilómetros de ancho. El calor extremo generado por el fenómeno despojó al suelo fértil de sus nutrientes, dejando la región cubierta de una capa de cenizas y sales. O sea, después de todo eso, no queda nada de vida, de eso que había antes, ¿no? Cenizas, sales. Estas sales producidas por la reverberación de la explosión en el Mar Muerto descienden sobre la región llevadas por vientos abrasadores. La evidencia de este fenómeno se encuentra. Entonces ahora traje lo que se encontró acá en Israel, ¿entendieron? Parecido a lo que pasó en Rusia. En los granos minerales incrustados en cerámicas halladas en Tel El Aman. Según la revista Science News, es la revista más importante de ciencia de hoy, restos arqueológicos indican que las 5 ciudades desaparecieron repentinamente hace unos 3.700 años, dejando solo cimientos de piedra. Están describiendo lo que la Torá dice, ¿entienden? La revista científica no habla por Torá, por Biblia, habla lo que ellos ven. Fragmentos, ahora datos. Fragmentos de cerámica revelan signos de haber sido sometidos a temperaturas tan altas, quizás tan calientes como la superficie del sol. A que transformaron las cerámicas en vidrio, señaló el profesor Fili Silva. Los hallazgos en Tel Alman incluyen cerámica hecha vidrio, cimientos chamuscados, porque toda la ciudad que no quedó nada, y varios metros de cenizas, mezcladas con escombros. O sea, eso pasó sobre esa ciudad. Una imagen que refleja el relato bíblico de la destrucción de las ciudades. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, ahora voy a leer la hoja que les di. La hoja que les di a ustedes. Vamos. Ahora comparo lo que dice la Torá con lo que pasó. ¿Está bien? La Torá describe la región donde Lot se asentó tras separarse de Abraham como un vergel. ¿Cómo lo describe? Una zona hermosa, irrigada por abundantes aguas, comparable en prosperidad al fértil valle del río Nilo. Y durante siglos estas tierras fértiles habían sostenido prósperas civilizaciones. Sin embargo, tras el desastre, la tierra idílica quedó transformada en un desierto estéril. Una imagen que la Torá presenta con precisión. ¿Está bien? Según esto, lo que la Torá dice y lo que estamos viendo entra bien. ¿Entendieron hasta acá? No les leí también que decía que después de eso hay como una explosión como el hongo de una bomba atómica. ¿Está bien? Acuérdense que Abraham Avinu sale al otro día y ve todo con un humo gigantesco. ¿Se acuerdan? Ese es el pasú. Resolviendo el misterio. La Torá detalla la destrucción de Sodoma y Gomorra, Pereshit 19, 24, 25. Entonces Dios hizo llover azufre ardiente sobre Sedom y Gomorra desde el cielo. ¿De dónde viene eso? Desde el cielo. Es verdad, nosotros estamos diciendo un meteorito que explota, ¿entendieron? Nosotros estamos explicando cómo pudo haber pasado. La Torá no me va a decir un meteorito, ¿entendieron? Pero un gran fuego. Por voluntad de Dios. Así destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, incluidos todos los que vivían en sus ciudades, y también la vegetación de la tierra. Abraham, desde su residencia, observó cómo la región se transformaba en una nube de cenizas. ¿Tiene que ver lo que dijo acá? Todos cenizas, metros y metros de cenizas. Como la humareda de un horno ardiente. Suena como una bomba atómica mucho más fuerte. ¿Entendieron? ¡Bum! Según el texto bíblico. La estatua de sal. ¿Se acuerdan de la estatua de sal? ¿Quién es? La esposa de Lot. A ver. El relato bíblico también menciona la famosa estatua de sal en la que se convirtió la esposa de Lot, quien quedó rezagada durante la huida. ¿Entienden? Están todos escapándose y ella se queda mirando. ¿Qué pasa si se queda mirando? Le cae todo encima. ¿Entendieron la estatua de sal? Este detalle encuentra una explicación natural en los hallazgos arqueológicos. Las sales arrastradas por el Mar Muerto, combinadas con las altas temperaturas. Esperen, según esto, presta atención. Acá dijo algo de sal, dijo fuego y azufre. Entonces, ¿dónde entra el tema de sal? Por el Mar Muerto, que está lleno de sal, ¿entendieron? Ese era ¡bum! Van las sales. Arrastradas por el Mar Muerto, combinadas con las altas temperaturas, cubrieron a los habitantes de la región y los fosilizaron
de manera similar a las figuras petrificadas de Pompeya, como consecuencia de las cenizas volcánicas. ¿Vieron que quedaba todo parecido? Aunque en el caso de Sodoma se trataría de sales que se mezcla con ceniza en la explosión del meteorito. ¿Entendieron la teoría? Explota, todo fuego, todo azufre, también hace todo al lado, en el Mar Muerto, como una tormenta de sales y fuego y todo cae encima y todo lleno de cenizas. Claro. Antes de todo, sobre esta cuestión de la destrucción de Sodoma Y él como ahora. no entiendo por qué Hashem no solo destruyó los Reshaim, pero también destruyó la Eretz Israel. No, ¿por qué? Porque la culpa... Para, no, pero te fuiste de tema. Nuestro tema es prueba científica de lo que pasó. Vos me estás preguntando una pregunta de Dios maneja el mundo, ¿no? Sí. Está bien, te la contesto rápido. No destruyó Israel. Espera, Sodoma y Gomorra era parte de los Cananim. ¿Está bien? Era parte de la población que vivía en Israel. Como fueron tan corruptos, Hashem les da un castigo a esa ciudad. Está bien, después Israel sigue, no importa, está bien. No pero por la tierra, ¿no? Voy a decir que la tierra de Israel como ahora no quedó tan bendecida porque ahora no tengo esa parte. Buena pregunta, entendí. Está bien, ¿entendió la pregunta? Pero está de acuerdo que es otra pregunta en paréntesis, ¿no? No es nuestro tema. Perfecto. La evidencia física en Tel Amán y sus alrededores muestra señales de un impacto térmico y conclusivo altamente destructivo, compatible con la narrativa de la Torá. Lo que yo quiero decir, la Torá lo dice un lado, la ciencia lo ve, pero es lo mismo, ¿entendieron? Ejemplo, este hallazgo no solo confirma la magnitud del evento, sino también la fidelidad del texto bíblico, porque la Torá te está diciendo lo que pasó en su descripción. O sea, no es que la Torá está diciendo algo metafórico, pasó así. Un hallazgo que confirma la precisión bíblica. Acá va el ejemplo. A veces la Torá detalla exactamente cómo se producen eventos de intervención divina y otras veces no. La Torá describe cómo sucedió el diluvio. Dice cómo sucedió el diluvio en Noaj. Por ejemplo, lluvias torrenciales durante mucho tiempo, también que simultáneamente las aguas subterráneas subieron desde la superficie terrestre, pero no explica, por ejemplo, cómo sucedió este segundo evento. Si fue un fenómeno de movimientos sísmicos o impactos de meteoritos. Otra cosa que yo no le dije. Ellos que pensaban antes, y por eso no encontraban dónde quedaba, pensaban que fue un terremoto. O sea, lo calculaban buscando algo tipo terremoto. Pero tipo terremoto no. Fue tipo meteorito. Ahora, pero la Torá dijo si fue así o así. No. La Torá a veces te dice cómo hace el milagro. Y la Torá a veces no te lo dice. ¿Entendieron? Las plagas de Egipto. ¿Dice o no dice? Algunas sí, algunas no. Las plagas de Egipto, la mayoría, son explícitas. Dios hace llegar sapos del río, o ranas, langostas desde el oeste, enfermedades o pestes, o granizo. Sin embargo, no explica, por ejemplo, qué fenómeno natural utilizó Dios para oscurecer Egipto, ¿no? A veces dice, mandó el viento y trajo las langostas. Dice cómo vino las langostas, con viento. Ahora dice, de repente en Egipto hay oscuridad. ¿Me dijo cómo? No. Ahora yo puedo decir, a lo mejor es una tormenta de arena tremenda, ¿entienden? A veces dice, a veces no. Un eclipse. Dios para oscurecer Egipto puede ser un eclipse o que parece ser más preciso, una tormenta de arena, polvo o ambos. La misma duda surge si hubo algún fenómeno natural dirigido por Dios para enrojecer con sangre el Nilo. ¿Está bien? Hay una película Código del Éxodo de Discovery Channel que tiene una teoría que dice cómo se llenó todo de sangre. Claro, ahí va a ser con dióxido de carbono, con dióxido y como de óxido y se ve todo rojo. O sea, no es sangre literal. Pero, ¿entienden? Es una aplicación de cómo se tiñó de rojo y mueren todos los peces. Para enrojecer. Esta es la idea, entre otros, del Rabbi Ishak Abarbanel. ¿Le doy la segunda? Sí. ¿Quién me ayuda a repartir? Ayuda a repartir. Va la segunda. Ahí va. A ver. Esta es la segunda. Hay 10. ¿Está bien cada dos? Cada dos hojitas. Ponemos las hojas. Va. ¿Llego leyendo? Sigo. En la apertura del Mar Rojo, por ejemplo, la Torá menciona de manera explícita cómo se abrió el Mar Rojo. La Torá dice. Un viento. Dice que hubo un viento toda la noche. Lo dice. El viento abrió las aguas, partió las aguas en dos. De manera explícita que Dios trajo un viento, fue viento para secar el mar. De todos estos ejemplos vemos que para la Torá no es absolutamente necesario resaltar. Entonces, ¿qué es lo más importante para la Torá?
¿Explicar cómo hace el milagro o explicar quién hace el milagro? ¿Qué es lo más importante para la Torah? Decir que todo viene de Dios, ¿no? ¿Cómo suceden los hechos milagrosos de intervención divina? No es lo principal, sino enfatizar quién. ¿Entendieron? Bereshit bara Elohim, esta llamada, el principio creó Dios. Dios, lo más importante es que todo viene de Dios. Maimónides, miren, Radak y otros comentaristas bíblicos explican que Dios interviene o interactúa con la humanidad a través de fenómenos naturales. A diferencia de todos los mitos y leyendas de esta época y lugar, la Torá nunca habla de monstruos ni de seres mitológicos que soplan y secan el mar rojo, por ejemplo, o serpientes de 7 cabezas que invaden Egipto en las playas. ¿Ven? La Torá es lógica y te explica, Dios maneja la naturaleza, ni de las fuerzas demoníacas que en sus luchas entre sí producen un diluvio, que esas son teorías falsas, ¿ven? La verdad contra la mentira. La intervención divina o milagro consiste en que un fenómeno natural se produce o se desencadena en el tiempo y el lugar que Dios determina. Y también muy importante aclarar que este evento no termina solo por sí mismo, sino cuando el creador lo decide, mostrando así su control sobre la física y la naturaleza. Ahora voy a explicar esto. Descubrimientos científicos como el que acabamos de relatar nos ayudan a visualizar cómo Dios pudo haber destruido estas ciudades, es decir, qué fenómeno natural utilizó. Y por otro lado, nos demuestra una vez más la exquisita precisión del breve texto bíblico. Voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir? La intervención divina o milagro consiste en que un fenómeno natural se produce o se desencadena en el tiempo y el lugar que Dios determina. ¿Explicamos esto? ¿Cuándo es el milagro? Cuando Dios determinó que sea. ¿Y cuándo termina el milagro? Cuando Dios determina que sea. ¿Está bien? Ahora, si yo lo explico de manera natural, no estoy diciendo que no lo está haciendo Dios. Lo está haciendo Dios de manera natural cuando Dios quiere. ¿Entendieron? La clásica pregunta. ¿Se abrieron las aguas? Lo vimos una vez, pero ¿se abrieron las aguas? Sí, ¿no? ¿Cómo se explica eso naturalmente? Una explicación reformista, no religiosa, ortodoxa, va a decir, cada miles de años el agua del Mar Rojo bajaba. ¿Y qué pasó? Que cuando Israel tenía que pasar, las aguas... Espera, ¿eh? No dice bajo, dice se abrieron. Estoy diciendo lo que dicen los reformistas, una aplicación reformista. Entonces, esta aplicación reformista diría, ¿ves? Ustedes religiosos dicen que fue un milagro. No fue un milagro. Siempre pasa, cada 3000 años se cae el agua. Y justo, qué casualidad. Justo pasó cuando Israel tenía que pasar, que los egipcios venían de atrás. Pasa cada 1500 años, pero qué justo, ¿no? Porque, ¿entendieron? Entonces yo digo, en primer lugar, al decir eso, no está diciendo que no es un milagro. Porque que pase una cosa que pasa cada 1500 años, no sé, cada 1000, está bien. Que pase cuando lo necesitas, es un milagro. ¿Entendieron? Sí. Entonces no sé para qué me quiere traer esta teoría. Si es que no quiere confiar, si no quiere creer el milagro, no está entendiendo lo que es un verdadero milagro. Porque el milagro es que pase cuando tú necesitas algo, justo eso. ¿Entendieron? ¿Estamos de acuerdo? Segundo problema a esta teoría. Si vos decís que pasaron porque se cayeron, porque bajaron las aguas, ¿no? Entonces significa que vos creés en lo que la Torah dice, porque quiere decir que pasamos por el Mar Rojo cuando bajaron las aguas, ¿no? Entonces si vos querés creer en la Torah, porque me está diciendo que sí, entonces ¿para qué me traes algo que no? O sea, si querés creer en la Torah, creé hasta el final. Y si no querés creer en la Torah, no creas. Entonces, si me decís que a Israel pasó por el mar, cuando se abrió las aguas del Mar Rojo, cuando los egipcios no se persiguen, es porque crees en la Torah. Entonces, ¿por qué quiere decir otra teoría que en verdad no fue lo que la Torah dice? ¿Entienden la pregunta? Sí. ¿Qué dice la Torah? Que hubo un viento fuerte toda la noche y partió el mar en dos. Entonces, si la Torah explica cómo fue, ya lo explica. Entonces, ¿entendieron? No es obvio que es un milagro y el milagro es que pase cuando lo necesitas. O sea, milagro es milagro igual. Segundo, que no, si la Torah te dice cómo pasó, no digas otra versión. La versión tuya es falsa. ¿Está bien? Porque por un lado querés creer, por el otro lado no querés creer. No sé qué querés que hacerme. ¿Está bien? ¿Qué querés? En el mundo reformista es así. Quieren agarrar un pasuk, otro pasuk más o menos, otro dice la Tebat Noach era un submarino.
Una vez la escuché y dije, me está cargando esto. Pero lo decía con seriedad. Yo digo, ¿qué está diciendo? Es un disparate. Además, ¿para qué? ¿Por qué? Estamos hasta 3.500 años. ¿Cómo hace que sea un submarino? ¿Que me está diciendo cualquier cosa? O sea, no sé. Pero si no, ¿cómo sobrevivieron? Tuvo que ser un submarino. Fue una arca y frotó las aguas. ¿Para qué me dices? O sea, cuando quieren inventar cualquier cosa, inventar cualquier cosa. Yo quiero decir, no. La Torá es inteligente. La Torá, voy a los pesukim, voy a lo que dice la ciencia y unido. ¿Naturalmente se puede explicar cómo se abrió el mar? Yo tengo mi teoría. Yo te la dije, ¿se acuerdan? El agua fue firme toda la noche, ¿no? Sí. La partió en dos. Después la Shirat Hayam dice que cuando pasan a Israel las aguas estaban sólidas de un lado, congeladas. Congeladas. Así dice el Midrash. O sea, No, el Pasuk dice. Fuim. Pero hay un... Pará, pero primero vamos al Pasuk. Si tengo el Pasuk, ¿para qué, Midrash? Si querés, si el Midrash me viene a ayudar, mejor. Si no, No, no. porque vienen las dos. O sea, eso me dice el Pasuk, que las aguas quedaron sólidas con una muralla Sí, a los lados. pero- Pues también hay un Perush y también hay un Midrash y dicen, sí, en efecto, se hicieron... ¿Cómo puede estar firme? A ver, ¿cómo el agua puede estar firme? Tengo una teoría. Congelada. Exacto. Pero Porque incluso dice no, que pero no solamente el Midrash, tenés el Pasuk lo dice. pero Bueno, es un... más el Midrash. ¿Es un plano congelado o es un no sé, camino? no está bien. El agua pega muy fuerte, es como un huracán, como un tornado, O sea, Las enfrió y las dejó congeladas. ¿Está bien? A Israel pasa. Sí, Por sí. entre medio. Sí, pasa en el medio. Vienen los Misrim atrás, está la columna de nube de fuego que los separa, bien. De repente a Israel llega hasta el final, ya pasaron varias horas. Sí. Empieza a pegar el sol. El sol empieza a pegar sobre todas las aguas estas congeladas. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a derretir. Entonces pasa... ¿Qué aguas se derriten primeras? Esperen, ¿entienden? La que está con sal. ¿Qué hicieron los Misrim cuando Con sal, los Misrim no podían seguir? Entonces empezaron a volver para atrás. Porque se quieren escapar, quieren volver, nos estaban persiguiendo. Como saben que no pueden llegar a nosotros, dijeron, Dios nos venció, volvamos para atrás. Entonces empiezan a volver para atrás. ¿Me siguen? Las aguas de atrás son las primeras que se congelaron, ¿no? Porque pasó ese huracán, ese tornado. Congeló hasta ahí. ¿Está bien? Amisal sale. Ahora sale el sol. Las aguas que hace 3-4 horas ya están congeladas, se empiezan a derretir. Sí. Pega el sol, la derrite. Ellos están corriendo. Se le viene el agua encima. ¿Qué les parece? ¿Entra bien con los pesuquín? Entra El bien. agua congelada... Buenísimo. el agua salada es más Está escrito. Buenísimo. Algunos dicen, pero entonces no está, ¿cómo no está milagro? Te expliqué cómo fue el milagro. ¿Cómo no está milagro? Milagroso total. Dios dirigió el viento, Dios te congeló las aguas y Dios derrotó al ejército de Israel. Ya está. ¿Qué tiene? Dios maneja la naturaleza. Un detalle que hicieron un fuerte viento oriental. Está bien. Y hay que saber qué diferencia tiene el oriental al occidental. Debe ser que es un viento más fuerte o en el desierto. No Sí, sé. pero por la cuestión de la salida del sol y todo eso. Tiene lógica. Tiene una lógica, por lo que usted dice. Muy bien. El oriental ayuda al tema de dónde sale el sol. Todo el viento que Muy tienes bien. ahora del Está invierno y bien, del oriente. igual hay que saber del viento y cómo se mueve en el desierto. Todo, sí, la Pero el que forma- no, quiso agregar también del sol, habría que ver eso, del este, bueno, no sé. ¿Hay algunos ejemplos? Acá trajimos una aplicación, ya te la expliqué, ¿no? Hay más No, pero para tipo agregar. verificable, así de científico algo que haya pasado como este del meteorito. Hay, Algo así. Bueno, espera. En el tema del diluvio, la Torá también dice cómo va a ser. Dice que va a llover un montón, y dice que todas las aguas subterráneas empezaron a fluir, o sea, los manantiales salen para arriba. Entonces, entre estas aguas, cada vez se va llenando el mundo. O sea, la Torá te está explicando, no dijo magia y yo qué sé. ¿Entienden? Te lo explican, siempre te lo explican. Y también en las plagas, lo que dijo, las plagas de Egipto, dice que se llenó de langostas. La Torá dice que mandó un viento muy grande que trajo todas esas langostas. Entonces, es sabido que hay manadas de langostas en el desierto y hay épocas. Ahora, ahí Dios trajo tremendamente con el viento y lo trajo. ¿Está bien? Entonces, te lo explica. Acá dijo que Hashem es el que hace el milagro cuando él decide y Hashem lo quita cuando él decide también. ¿Se acuerdan cuando el faraón dijo, bueno, quítame las ranas? Entonces Moshe dice, ¿para cuándo? Porque si no el faraón iba a decir, debe ser que Moshe ya sabía. Entonces, decime para cuándo. Entonces dijo, para mañana. Bueno, mañana, ¿entiendes? O sea, no es porque sí, es que Hashem lo está dirigiendo y Hashem dirige cuando quiere y él determina que se vaya. No es que ya iba a ser la naturaleza de esa manera, sino que Hashem es el que lo está dirigiendo. Y ese es el milagro. El milagro es que pase cuando lo necesitas. Si lo explico, no estoy bajando. En esa película que les recomiendo ver,
Sí, sí, yo lo he visto. Del Discovery Channel. Código del Éxodo. Son pruebas científicas de la salida de Egipto. Está buenísimo, que trae un montón de pruebas. ¿Está bien? Desde egipcios que describen lo que les está pasando. ¿Entienden? Es interesante, ¿no? Que un egipcio diga, acá está pasando cosas sobrenaturales, no entendemos lo que pasa, el agua se convierte en sangre. O sea, un egipcio, no desde la Torah, te está describiendo lo que está pasando. ¿Entienden? Así tenemos muchas pruebas, desde Mar Rojo, bueno. Hasta hay una pintura cuando la familia de Jacob está llegando a Egipto. Tremendo, ¿no? Algo así. Una pintura se ve, está bien, en unas cuevas, como una familia que viene de otros lados, llegando a Egipto, se ve que no son egipcios, es como la familia de Jacob. Tremendamente. Lo interesante en arqueología, que hay que saber buscar. A veces cuando buscan, como acá buscaban los restos de Sodoma y Gomorra en el sur del Mar Muerto. Nunca lo encontraron, claro, en el norte. Si yo también busco algo que pasó en tal fecha y la busco en otra fecha, nunca la voy a encontrar. ¿Entendieron el error? Entonces algunos dicen, la salida de Egipto no existió. Tontería que no existió. Existió y 100% existió. Y busca bien. Inclusive el Rabbi John viene de varias clases del Éxodo y Sí. los papiros que fueron encontrados. Los papiros que encontraron. La esclavitud y que están en Nueva York. Sí, sí. Muy bien. Está entera, hay una estela que está escrito, están los papiros. Hay un montón de pruebas. Es bueno tener la suma de las pruebas, ¿no? Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. Bueno, buenísimo. No, así está la película, por eso, es muy linda la película. Ganó premios la película, está en YouTube. Sí, sí, muy bueno. Decodificando el F con código del Éxodo, pongan en YouTube y estará. Ahora, ¿qué quise decir? Con esto termino. Esperen. Demostrar que algo fue hecho y demostrar cómo naturalmente fue hecho no niega que Hashem lo hizo. ¿Entendieron? Al contrario, estoy diciendo cómo Hashem lo hizo. Es más, me admiro de la superinteligencia y el poder que tiene Dios para hacer las cosas. ¿Está bien? Porque hay gente que no le gusta explicar las cosas. Quiere mantenerlo en la no entendible. Como si hay un error así, ¿no? Si es no entendible, es de Dios. Si es entendible, no es de Dios. Es un error que hay, no sé, en el mundo toranío, en el mundo de yeshivatí, a veces de un estudio más, no con los pies en la tierra, como diciendo, si es de Dios, no es terrenal. Entonces, no lo podés entender. ¿Y nosotros qué hacemos en las clases? ¿Qué hacemos en toda la clase? Tratamos de entender, ¿no? Tratar de entender no va en contra, es mejor. Porque tratar de entender es utilizar la sabiduría que Dios nos dio para conectarnos con Él. Eso es lo grandioso, ¿entienden? No anular el pensamiento. Esto es para como algo importante que sale para el yeshiva. ¿Está bien hasta acá?